Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien por acá abajo? ¿Arriba? Bueno, si usted por ahí ya oyó o leyó el título del mensaje de hoy, podrá intuir que de lo que vamos a estar hablando es muy desafiante. Es decir, la razón es porque el texto de hoy trata de dos temas de los cuales los cristianos en general sentimos más culpa y vergüenza. Y estos son la oración y el evangelismo personal. Es decir, ¿por qué no me acompañan y hacemos un pequeño test? ¿Cierto? Quiz. Así de manera personal, no necesito que levanten las manos, pero el primer grupo de preguntas tiene que ver con esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una disciplina de oración diaria y constante con el Señor? O mejor, ¿cuál es la frecuencia de su vida de oración? ¿Diaria? ¿Semanal? ¿Mensual? Prácticamente nula y solo oro en una actividad religiosa, cuando me invitan, cuando estamos en un grupo, pero de resto no hay vida de oración. ¿Cómo les va ahí? ¿O cómo nos va? El segundo grupo de preguntas: ¿cuántos a la vez tenemos una disciplina continua de evangelismo personal con las personas que conocemos? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que usted le compartió el evangelio a una persona? ¿Acaso fue esta semana? No, de pronto no, pero fue el mes pasado. O no, de pronto fue el año pasado. O la verdad, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que le compartí a una persona del Señor. Bueno, pues si usted aprobó el test, yo quiero hoy felicitarlo, ¿cierto? Y seguramente el mensaje de hoy le va a ayudar a afianzar todas estas disciplinas y buenas prácticas. Pero si cree que se ha rajado, ¿sí? Si usted cree que se ha rajado, que su vida de oración y evangelismo personal no es lo que debería ser, pues quiero decirles bienvenido al club, ¿sí? Bienvenido al club, porque la mayoría luchamos con esto. Yo lucho profundamente con esto. Y es por eso que yo hoy me paro aquí delante de ustedes, no con la autoridad de quien ya domina este tema, no, para nada, sino como un hermano, como alguien que se quiere unir a ustedes para que juntos miremos cómo podemos buscar delante del Señor la manera que Él nos desafíe y obre en estas áreas de nuestras vidas. Para cómo podemos luchar por mantener una vida de oración y evangelismo. Y es que, aunque usted no lo cree, hay una conexión muy fuerte entre estas dos áreas, entre una vida de oración y el evangelismo personal. Y es que al parecer, una vida privada de oración es la base para una vida pública de testimonio, de evangelismo efectivo. Así que, con este preámbulo, mi objetivo el día de hoy y a partir de nuestro estudio del texto que vamos a estar viendo es no aumentar la culpa que ya todos tenemos, no, para nada, sino dar algunos principios y ayudas prácticas para desafiarnos a orar más fielmente y a evangelizar de una manera más eficaz. ¿Se unen conmigo? ¿Les gusta? Bueno, entonces, ¿por qué no me acompañan a leer entonces el texto que vamos a estar desarrollando? Estamos en Colosenses 4, capítulo 4, estamos llegando al final de esta carta tan preciosa que hemos estado leyendo y estudiando en el transcurso de este semestre. Y este texto se ubica precisamente después de que Pablo les ha motivado a los colosenses a cómo a la luz de su relación con Cristo deberían relacionarse en medio de sus relaciones interpersonales, ¿cierto? Ya hablamos entonces lo que le dijo a los esposos, a los hijos, a las relaciones laborales. Y entonces aquí termina con esto. Así que ¿por qué no me acompañan a leer? Saque su Biblia, su app y lea conmigo. Colosenses 4, versículos 2 al 6. ¿Están conmigo? Listo. Dice: dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra,
el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Y después dice, versículo 5, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Por qué no me acompañan en oración? Señor, queremos venir delante de ti en esta mañana y te pedimos que abras los ojos y los oídos de nuestro corazón para escuchar tu voz, esa voz que puede transformar nuestra vida, que cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Y vivamos como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, recuerden que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, ¿cierto? Desde la cárcel. Como él dice, él está encarcelado por evangelizar y hacer discípulos, por su labor misionera. Y lo que me llama poderosamente la atención es que, aunque Pablo está en esta situación terrible, es decir, está en la cárcel, ¿quién le gustaría estar en la cárcel? Y además, injustamente, lo que me llama la atención es que su petición no se está quejando delante de Dios y no está diciendo, ay Señor, por favor, oren porque me liberen. No, él pide algo totalmente diferente. Y pide algo totalmente diferente porque su perspectiva frente a la vida y frente a Dios es totalmente diferente. Una perspectiva que le permite entonces hablarnos de dos cosas, nuestros dos puntos. La primera, en la intimidad, Pablo les invita a orar con perseverancia y agradecimiento, aún ante tales circunstancias. Y de no pedir oración por libertad, sino por el contrario, porque Dios les siga dando oportunidades para llevar el evangelio. ¡Wow! ¿No les parece increíble? Y segundo, les invita a que en lo público, a comportarse y a hablar de una manera sabia entre los no creyentes. Entonces, comencemos con nuestro primer punto. En lo privado, dedicados a la oración. Es que lo primero que Pablo les invita es a orar, el cómo hacerlo y el motivo por el cual hacerlo. Dice el versículo 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Así que vemos tres cosas de cómo Pablo nos invita a orar. La primera de ellas es con dedicación. Dice, entregándonos y perseverando a la oración de manera diligente. Miren, el término griego es un verbo que por un lado está en imperativo, es decir, es una orden. Le está diciendo, si quieren oren, no, le está diciendo, oren, dedíquense a la oración. Pero segundo, es un verbo que está en presente continuo, es decir, no es algo que hacemos solo una vez, sino algo que debemos estar haciendo permanentemente. Orar, entonces, no debe ser solo una actividad que hacemos, sino un estilo de vida, un hábito de vida que deberíamos desarrollar intencionalmente. Porque la verdad es que si no somos intencionales, espontáneamente, lo que nos van a hacer no es orar. Debemos agendarlo si es necesario. Y debemos empezar a practicarlo hasta que se convierta en un hábito. ¿Sí? ¿Cómo se forma un hábito? Practicando una acción. La practico, hasta que ya se vuelve natural. Así que lo primero que les dice es dedicados, consagrados, perseverando en la oración. Pero después les dice, estando alerta. En otra versión dice, velando. Otra expresión que también está en imperativo, es decir, no es una opción y también es continua. Aquí la idea denota estar despierto, estar vigilantes, alertas. Es decir, de no acomodarnos y dormirnos en medio de la búsqueda de una vida bendecida, cómoda y fácil. Miren, para los colosenses era necesario estar alertas por todas las cosas que estaban pasando, las faltas de enseñanzas, las relaciones interpersonales rotas. Y lo mismo debe ser para nosotros. Es por eso que Pedro también escribe en 1 Pedro 5:8, manténganse alerta. Es el mismo término, velando. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente a quien devorar. Les pregunto, ¿quién si le dicen que hay un león por ahí en la calle no está alerta? Todos, ¿cierto? Un amigo
de la oficina, él es entomólogo y en un tiempo estaba trabajando en la sede de Armero, en ese tiempo, y había un serpentario. Y por la noche le mandaron un mensaje y dijeron, las serpientes se escaparon. No, este hombre decía que él no pudo dormir en toda la noche del susto, o sea, despierto por la noche se levantaba a mirar si de pronto alguna serpiente había entrado. ¿Cómo poder dormirse frente a tal situación? Pues este es el mismo escenario. Pablo dice, oremos estando alertas, porque es que hay cosas que están pasando. No nos podemos dormir en los laureles. Debemos estar pendientes ante las falsas enseñanzas que se filtran en la iglesia. Pare de sufrir. Enseñanzas metafísicas de superación personal, declaración positiva, visiones sobrenaturales y privaciones inútiles para agradar a Dios, entre otras. Una cantidad de herejías que se están metiendo en nuestra iglesia y que si no nos tenemos cuidado, las empezamos a incorporar y nos van a alejar de Cristo. Así que ante todo esto, nuestra actitud de oración no es una actitud reactiva, sino proactiva. Estamos pendientes. ¿Qué está pasando, Señor? Y vamos delante de Dios, Padre, ponemos por esto. Cuida a nuestros hijos, cuídanos a nosotros mismos, estando alertas y vigilando. Y tercero, dice que oremos con un corazón agradecido. Como cantábamos hoy, gracias, Señor, gracias. Pablo, en lugar de amargura, está enseñando que debemos orar con gratitud. Gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Miren, hay dos formas como cultivamos el agradecimiento. La primera es cuando recordamos. Todos tenemos un montón de motivos para dar gracias. Si no, simplemente recuerde tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, su salvación sobre nuestras vidas, sus bondades que se renuevan cada mañana, el trabajo, la comida, el techo, los amigos, las relaciones, su palabra en nosotros, tantos motivos para estar agradecidos. Y Pablo está diciendo, oren con gratitud. Pero otra forma de cultivar la gratitud también tiene que ver con recordar la soberanía y los buenos planes de Dios para con nosotros. Que aún en medio de escenarios difíciles podemos decir, Señor, yo sé que tú tienes esta situación bajo control y que nadie más tiene los mejores planes que tú para mí. Por eso puedo decirte, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, luego de mostrarnos la manera como debemos orar, Pablo entonces nos dice la razón o una de las razones principales por las cuales él quiere que los colosenses oren. Un motivo poderoso que, siendo sinceros, rara vez está incluida en nuestra agenda de oración. Yo he escuchado diferentes cosas por las cuales uno puede conocer a las personas o conocerse a uno mismo. Por ejemplo, ¿han escuchado este refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Otro dice, dime lo que lees y te diré quién eres. Y ahora con todo este boom de la nutrición también dicen, dime lo que comes y te diré quién eres. Bueno, pues hoy yo quiero traerles otro y es, dime lo que oras y te diré quién eres. Y es que nuestras oraciones reflejan lo que somos y los motivos por los cuales vivimos. Es decir, si nuestras oraciones solo se basan en nuestra bendición, en que todo nos vaya bien, en nuestra protección, nuestra bendición, los nuestros, pues aún no hemos entendido de qué se trata la vida. Porque la vida y la vida con el Señor no se trata de nosotros, no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Él, de su fama entre aquellos que no le conocen, de su gloria, gira alrededor de Dios. Algo que Pablo definitivamente tenía muy claro. Y es por esto que aún estando en la cárcel, aún en medio de una situación tan terrible, preso injustamente, él no se queja ni pide que oren por su liberación, sino que pide lo siguiente. Acompáñenme en el versículo 3. Dice, intercedan por nosotros a fin de, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es aquí dice el motivo? Para que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren y otra vez, ¿para qué? Yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Así que su punto B ahí en el bosquejo, el motivo por el cual Pablo nos invita a orar es porque, o para que el evangelio
sea predicado. Para que el evangelio sea predicado. Y eso involucra orar por 3 cosas. Dice, primero, intercedan por nosotros. Y eso es una invitación, o esto incluye orar por los que están en primera línea, es decir, los que están funcionalmente o laboralmente dedicados tiempo completo a la función ministerial, por los pastores y por nuestros misioneros. Como congregación debemos estar orando por aquellos que están en el frente de batalla todos los días, dedicando todo su tiempo en absoluto a que otros conozcan de Dios. Oramos por nuestros misioneros, oramos por nuestros pastores, pero ora, y ojo con esto, no solo orar por ellos, como si ellos solo tuvieran la responsabilidad. Como creyentes todos tenemos la responsabilidad de compartir del Señor. Así que también incluye orar por todos los creyentes, nos incluye a todos nosotros, que podamos tener un enfoque en la gloria del Padre, en las personas que aún no le conocen, los no creyentes, en vez de estar distraídos por ahí viviendo la vida solamente para nuestros propósitos terrenales, que nublan una perspectiva correcta. Es decir, todos nosotros deberíamos estar orando continuamente, uno, por la labor que hacemos como iglesia impactando este sector de la ciudad. Señor, oramos porque el evangelio sea predicado en la confra y muchos lleguen al conocimiento de ti. Oremos por eso. Segundo, estemos orando y intercediendo por la labor de cada uno de nuestros proyectos misioneros. Oremos por ellos, para que ellos puedan llevar el evangelio al lugar y al sector donde están. Pero tercero, oremos todos, unos por otros, por la oportunidad de predicar el evangelio en nuestros lugares de influencia. Ahí en la casa, ahí en el barrio, con tu vecino, en el trabajo, en todos donde estás, en cualquier lugar. Ahora, segundo, oremos porque Dios abra puertas para el evangelio. Dice ahí en segunda parte del versículo 3, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo. Miren, ¿no les parece curioso que alguien tan dotado como Pablo pida porque Dios abra las puertas? Es decir, Pablo está consciente de que no es por su capacidad, por su influencia, ¿cierto? Por la estrategia, por su técnica que se van a abrir las puertas para compartir el evangelio. No es por nuestros méritos, es porque Dios las abre. Más bien confió en Dios para abrir las puertas. Hechos 14, 27 dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 2 Corintios 2:12 dice, Pablo, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Es el Señor el que abre las puertas. Él es el que nos puede regalar momentos, oportunidades, citas oportunas para compartir del Señor. Pero para que esto pase, primero tenemos que orar porque el Señor nos regale oportunidades. Para mí esto fue algo revelador. Pocas veces en mi vida he orado diciéndole, Señor, en mi oración diaria, Señor, hoy regálame una oportunidad para compartir de ti. Esto es intencional, para que como individuos y como iglesia podamos predicar el evangelio en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Y sí digo en el mundo entero porque, por ejemplo, cuando por motivos de turismo o de trabajo visitamos o vivimos en otras partes del mundo, Dios nos lleva allá para compartir el evangelio. O cuando los misioneros que hacen parte de nuestra congregación están compartiendo el evangelio en diferentes comunidades. Pero segundo, eso también implica que cuando Dios abre la puerta, pues debemos caminar a través de ella. Porque cuando Dios abre la puerta y compartimos el evangelio, Él es poderoso para salvar a las personas y transformar los corazones. Y por último, Pablo nos invita a orar por claridad en la presentación del evangelio. Por claridad en la presentación del evangelio. Dice, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Miren, lo curioso nuevamente aquí es que el que pide por claridad para anunciar el evangelio es el apóstol Pablo, aquel que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Uno dice, pero pues si él no tiene claridad, ¿quién más va a tener claridad? Pues miren, la razón es precisamente
Porque en medio de tantas falsas enseñanzas que estaban desplazando a Cristo, Pablo no quería permitirse presentar otro evangelio que no fuera el misterio de Cristo. Y cuando uno lee aquí misterio se confunde, pero misterio no quiere decir que el evangelio sea difícil de entender, más bien misterio se refiere a una verdad que antes era desconocida, pero ahora ha sido revelada, como Pablo ya les había escrito en Colosenses capítulo 1, 26, 27. El misterio que ha estado oculto desde los tiempos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a todos los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Y aquí dice cuál es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El evangelio que debemos predicar con claridad no es otra cosa sino Cristo. Cristo en nosotros y para todos nosotros. La verdad de que la salvación y la santidad solo se pueden alcanzar a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra salvadora y reconciliadora en la cruz, muriendo y resucitando para que todo aquel crea, sus pecados le sean perdonados y pueda reconciliarse con Dios Padre y recibir vida eterna, como dice Juan 3:16. Así que, primeramente que todo, hoy quiero animarles a que oremos con perseverancia, a que nos dediquemos a la oración, estando alertas y con agradecimiento por todos los obreros cristianos, todos nosotros, pastores, misioneros, todos los creyentes, todos somos obreros, por puertas abiertas, para que el evangelio y por la claridad en la presentación de este, incluyamos esto en nuestra oración. Es importante, ahí tiene que estar. Así como oramos por nuestras necesidades, por nuestra familia, contenido obligado, el evangelio sea conocido. Ahora, llegamos a nuestro segundo punto. Luego de orar en lo privado, Pablo entonces nos invita a ser testigos en lo público. Es decir, a la luz de lo que ya vimos, la oración privada es la base para el testimonio público. O déjeme decirlo de otra manera, hable con Dios sobre la gente antes de hablarle a la gente de Dios. ¿Sí? Principio. Hable con Dios sobre la gente antes de hablarle a la gente de Dios. Pero después de orar, no se quede solo en oración, vaya y testifique. ¿Sí? Alguien decía, no, yo solo oro y vivo un testimonio correcto y esa es mi manera de evangelizar. No, la palabra está diciendo, no, ore, pero después vaya y testifique. Y hoy sin duda es una invitación y un desafío para que salgamos de nuestra zona de comodidad a compartir el evangelio de Cristo de manera intencional. Y eso entonces tiene dos partes. Predicamos primero con nuestra vida y después predicamos con nuestras palabras. Veamos versículos 5, 6, dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno y que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Así que ahí desarrollé dos puntos. El primero es nuestra vida como base para un evangelismo efectivo. ¿Sí? La primera forma como predicamos es con nuestra vida. Como dijo, no sé si se lo atribuyen a San Agustín, prediquen el evangelio, si es necesario, hablen. Bueno, o a San Francisco, no me acuerdo, pero dice, prediquen el evangelio, si es necesario, hablen. Aquí está diciendo, lo primero, la base es nuestra vida. Nuestra vida es la que habla más. Entonces dice, les pregunto, ¿están de acuerdo conmigo en que lo más importante que decimos no es lo que decimos, sino lo que somos? Porque lo que somos es lo que finalmente le da credibilidad a lo que decimos. Es decir, nada más vacío y débil que una persona, que un creyente, cuando nosotros no vivimos lo que decimos, cuando predicamos y no aplicamos. Si usted tiene en su corazón ir y compartir el evangelio y hablar, primero piense, ¿mi vida es coherente con eso? Porque su vida va a hablar más que sus palabras. Y es por eso que dice, y es básicamente lo que dice el versículo 5, anden sabiamente, andar, caminar. Es decir, un niño, ¿qué aprende primero? ¿A caminar o a hablar? A caminar, es lo lógico. Primero tenemos que caminar para entonces poder hablar. Y Pablo nos dice que andemos
en sabiduría con los no creyentes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir vivir, cierto, de manera sabia entre los no creyentes? Pues tres cosas. La primera, caminar con sabiduría ante los no creyentes significa basar nuestra vida diaria en la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. La palabra es la fuente de sabiduría. Si no vamos a la palabra, pues no vamos a obtener sabiduría. Ahí está la sabiduría. En el Antiguo Testamento, la sabiduría viene de un término que está relacionado con habilidad. Es decir, así como un carpintero tiene la habilidad de tomar materiales ásperos y con eso construir algo bonito, un hermoso mueble, la sabiduría espiritual es la habilidad para construir una vida conforme a la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es el entendimiento. Y en Colosenses 2:3 Pablo también nos decía que en Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere aprender a vivir de una manera sabia? Vayamos a la palabra, busquemos al Señor. Así que la sabiduría viene del temer al Señor, conocer a Cristo y dejar que su palabra habite permanentemente en nosotros. Pero segundo, caminar con sabiduría ante los no creyentes significa que debemos vivir conforme a la palabra que leemos. No es solo meter y meter palabra, atesorarla, claro, pero seguido de eso es, bueno, Señor, ayúdame a vivir conforme a la palabra que estoy escuchando, para que aquellos que no son cristianos, entonces puedan ver la belleza de Cristo en nuestras vidas. Y entonces esto sí forma un fundamento para compartir a los demás las buenas noticias. Unas noticias que primero cambiaron nuestras vidas y nuestras vidas dan testimonio de eso. Una vida en santidad es la base para un testimonio eficaz. Y esto me recuerda también por la gracia de Dios, estando en Noruega, Mafe y yo, no, ese no es el ejemplo. Cuando tuvimos a Nicolás, nuestro chiquito, fuimos al hospital, a la clínica, Nicolás nació perfecto, yo estuve en el parto, fue realmente hermoso. Sin embargo, después de ese momento yo me retiro y Mafe entra en una complicación posparto, ella empieza a desangrarse, tanto que casi pierde la vida. Obviamente imaginarán el momento, la situación. Luego de eso, y de que todo pasó y gracias a Dios, Mafe se recuperó y se sanó completamente y salimos de la clínica, la doctora se acercó a nosotros y nos dijo, ustedes dos han impactado mi vida de una manera tan especial y como muy pocas personas lo han hecho. La manera como en medio de una situación tan difícil, ustedes en vez de maltratarme, de insultarme, como normalmente estoy acostumbrado que hagan los pacientes, me trataron con amor. Y entonces nos preguntó, ¿por qué? Y entonces tuvimos una maravillosa oportunidad para compartirle el Evangelio. Porque por su gracia, nuestra vida pudo ser un poquito coherente. Y eso abrió la puerta para que entonces nuestras palabras tuvieran sentido. Eso es lo que nos está diciendo. Vivan con sabiduría, anden con sabiduría. Y por último, caminar con sabiduría ante los no creyentes significa aprovechar al máximo cada oportunidad. Es decir, cuando Dios está abriendo la puerta, usted tiene que entrar por la puerta. El término en griego para redimir, ahí dice aprovechando al máximo el tiempo, pero en otra versión dice redimiendo el tiempo. Y el término en griego está relacionado con comprar, con aprovechar. En este caso, comprar o aprovechar cada momento para testificar de Cristo con nuestra vida, con nuestras palabras. Déjenme darles dos ejemplos para ilustrar esto. Uno, todos nos hemos ido de compras, de shopping alguna vez, ¿cierto? Y cuando uno se va de compras, uno ya tiene en mente lo que va a comprar, ¿cierto? Yo necesito un par de tenis. Entonces usted va a la tienda y si encuentra una super oferta, usted, ¡tum!, la aprovecha, ¿cierto? No va a dejar de pasar esa oportunidad, la aprovecha. Otro ejemplo, los empresarios. Los empresarios, buenos empresarios, ellos siempre están buscando una buena oportunidad de inversión. Y cuando la ven, no la desaprovechan, la toman. Pues es un poquito el mismo término. Ante una oportunidad de compartir del Señor con nuestra vida y con nuestras palabras, no la desaprovechamos. Pero eso solo va a pasar si con anterioridad
tenemos planeado hacerlo. Si somos intencionales, si estamos diciéndole, Señor, hoy dame una oportunidad para compartir de ti, estamos buscando oportunidades, y entonces cuando Dios, por su gracia, abre la puerta, usted la toma y comparte del Señor. Pero si vivimos nuestra vida sin considerar esto, Dios puede poner muchas oportunidades y pasarán los años y usted va a seguir sin compartirle el Señor a la gente. Y esto me recuerda también a un ejemplo de un amigo aquí en la iglesia. Él aprovechó la oportunidad, él trabaja en el medio audiovisual y él aprovechó la oportunidad de un proyecto de tema evangelístico audiovisual para invitar a un no creyente a participar de ese proyecto. Yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Me dice, porque esta era la oportunidad precisa para compartirle el Señor. ¿Sí ven? Pero tenemos que estar pensando, ¿cómo yo aprovecho estas oportunidades? Y es que así era Pablo, para él todo era una oportunidad. Él siempre estaba proclamando. ¿Saben cuándo fue la última vez que Pablo se quedó callado? Cuando lo mataron. ¡Wow! Es decir, eso nos dice mucho. Eso nos dice un montón. Para nosotros los cristianos no deben haber circunstancias neutrales o negativas, solo oportunidades. Y esa fue la actitud de Pablo. Cualquier lugar era un púlpito. Y para nosotros, en cualquier lugar, debemos ser intencionales y orar a Dios porque Él nos dé oportunidades para compartir. Esto es ser misioneros. Esto es vivir una vida misional y ser una iglesia misional. Como dijo Justin Burkholder, todos deberíamos vivir nuestra vida como misioneros, buscando oportunidades de servir y compartir el Evangelio. Todos. Y déjenme terminar con el último punto. No solo nuestra vida, sino también nuestras palabras. Dice el versículo 6, que su conversación sea siempre amena. En otras versiones dice con gracia y de buen gusto. En otras versiones dice sazonada con sal. Así sabrán cómo responder a cada uno. Miren, en la comunicación ya se ha comprobado que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. La forma es muy importante. Y aquí nos está diciendo, miren, cuando comparten el Evangelio y cuando hablen con gracia. Es decir, que nuestro discurso al compartir el Evangelio siempre lo hagamos movidos por la gracia de Dios. La gracia significa recibir algo que no merecemos. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que recordar que hemos recibido la salvación solo por su gracia y no por nuestros méritos. Así que como pecadores que hemos recibido gracias, no hablamos de manera condescendiente ni condenatoria a otros pecadores. No. Como dice Mateo 10:8, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Por lo tanto, debemos ser amables y humildes, dejando que la persona a la cual le compartimos sepa que todos somos pecadores y que estaríamos separados de Dios si no fuera por su gracia. Hablar con gracia al compartir el Evangelio, entonces es recordar que somos como mendigos, diciéndoles a otros mendigos donde hay pan gratis, con gracia. Pero no solo con gracia, sino también dice siendo agradables, interesando, conversaciones sazonadas con sal. Pablo dice que debemos dejar que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Y ustedes saben cuáles eran los dos usos que se le daba a sal en la época? Bueno, el primero, la sal se usaba como conservante, es decir, él conservaba los alimentos para que no se descompusieran. Esto implica que nuestro discurso siempre debe ser limpio, sin malas palabras, libres de corrupción, de malas intenciones. Dice Efesios 4:29, no salga de su boca ninguna palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena, la que sea para edificación según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. ¿Cómo son nuestras palabras? Pero también la sal también era usada como especie, es decir, para dar sabor a las comidas. Así que también nuestra presentación del Evangelio debe estimular el gusto para que la gente escuche más. Aprendamos algunas ilustraciones útiles, por ejemplo, para explicar el Evangelio. Para explicar, por ejemplo, lo que significa creer en Jesús, podríamos hablar algo así como que la diferencia entre creer en un avión, volará. ¿Sí? Hay una diferencia entre creer que un avión vuela a subirse en un avión y volar en él. ¿Cierto? Entonces, con esa ilustración uno puede decirle, miren, de la misma manera, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Él y creer su obra en nuestras vidas.
palabras sazonadas con sal, palabras y formas de compartir el evangelio que sean receptivas a las personas. ¿Sí? No podemos compartirle igual el evangelio a un niño que a un adulto, a un académico que a alguien que no ha estudiado. Con gracia. Y finalmente, siendo sensibles. Pablo dice que usted debe saber cómo responder a cada persona. Y aquí es donde tenemos que nuevamente tener mucho cuidado con las fórmulas para presentar el evangelio. Cada caso, cada persona es individual y es única. Una persona puede necesitar entender el pecado y el juicio para reconocer que necesita humillarse delante de Dios y entonces recibir su salvación, pero otra persona ya está en una situación terrible que sabe que necesita a Dios y usted tiene que presentarle, hacer énfasis en su gracia y en su amor. Por ejemplo, Jesús nunca utilizó el mismo enfoque dos veces. Se ocupó de cada persona individualmente. Déjenme cierro con esta conclusión. Dios quiere que nos dediquemos a la oración estando siempre alerta y con un corazón agradecido, orando e intercediendo para que Dios abra oportunidades para que todos los creyentes anunciemos con claridad el evangelio a los que no creen. Y que al anunciarlo lo hagamos con el respaldo de una vida coherente, conforme a la palabra, sin desaprovechar la ocasión para presentar el evangelio con su gracia y siendo relevantes y sensibles a los que nos escuchan. Esta palabra es profunda y hermosa, pero yo no me quiero ir sin dejarles tres compromisos. ¿Cómo aterrizar todo esto? 3 compromisos. El primero, quiero lanzarles el desafío de dedicarle más tiempo a la oración. Si usted todavía no tiene esa disciplina, si no la tenemos, agéndela. No van a ser espontáneamente. Agéndelo en espacio en su horario y dedíquese a la oración. Pase tiempo con Él. Es mejor orar 5 minutos cada día que media hora cada año. ¿Sí? Agende espacio a la oración. Segundo, en su agenda de oración incluya evangelismo y misiones. Es decir, oremos por oportunidades para que el evangelio sea proclamado con claridad. Por lo que hacemos como iglesia, nuestros misioneros y todos nosotros en nuestros lugares de influencia. Meta evangelismo y misiones en su tiempo de oración. Debe estar. Y tercero, no solo ore, sino salga a predicar el evangelio. Sea intencional. Sea intencional al hacerlo, programe, busque cualquier oportunidad y hágalo soportado primero con su vida y sus palabras. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque es como espada de 2 filos, Señor, es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y gracias por el desafío que nos haces a través de Pablo. De llevar el evangelio, de testificar de ti. Primero, en la intimidad de la oración, porque allí te conocemos, allí somos transformados, allí encontramos sabiduría. Allí podemos orar porque tú dispongas para que el evangelio siga esparciéndose sobre toda la faz de la tierra, en medio de nuestras familias, nuestros amigos, nuestra ciudad, nuestra Colombia y el mundo entero. Y Señor, ayúdanos a que cuando hablemos, primero nuestra vida haya hablado y que nuestras palabras bendigan a quienes nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.